Bueno, muchas gracias, Lauro. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes y compartir algo que, como decía Lauro, empezamos a investigar en el año 2002-2003 y que la CSIC financiara mediante un proyecto de investigación que se llamó en su momento Cultura y Violencia en el Tránsito. ¿Por qué cultura y violencia en el tránsito? Bueno, esto es lo que empezaremos a intentar de desenrollar y desarrollar para ustedes, pero sobre todo con ustedes. La idea es que podamos intercambiar, porque este es un proceso de investigación que de alguna manera terminó allá por el año 2009-2010 y con el equipo en el que trabajo nos orientamos a investigar otras cuestiones. Pero esto siempre quedó presente y esto fue el inicio para investigar la violencia en la sociedad uruguaya. La violencia que no se puede desanclar fácilmente so pena de entenderla mal. O sea, la violencia estructural, la violencia de carácter socioeconómico está vinculada a las violencias más manifiestas, más cotidianas o más incluso cruentas. El problema es que no es una relación simple y también, aunque pueda parecer raro, ocurre esto que un autor, un antropólogo llamado Philippe Bourgois llama continuum de violencias, ocurre también en el espacio social del tránsito. Por otro lado, el título que propongo ahí es Normas, Violencias y Automovilidad en el Uruguay Contemporáneo. La idea es empezar a desenmadejar esta cuestión de la violencia en el tránsito, decía. ¿Y por qué la cultura? Y la cultura se ha visto como un conjunto de normas, pero no solo las normas jurídicas, sino un conjunto de normas de comportamiento que están incorporadas, que forman parte de nosotros, que hacen incluso a nuestro cuerpo. Veo muchos colegas de la institución policial. El cuerpo en una institución como jerárquica, como puede ser la policía, el ejército, pero también incluso en algunos deportes, ¿no? Producto del entrenamiento del cuerpo, no es lo mismo presentarse en un espacio social que en otro. Efectivamente, nuestros cuerpos aprenden cosas, incorporan las normas en formas que no son conscientes. Y esto también es algo que nos llevó a pensar el tránsito como un espacio social. Había leído en aquel entonces, en el año 2001, un artículo sobre Canadá que decía que las personas en Quebec manejaban distinto que en los lugares protestantes de Canadá. Bueno, las diferentes culturas incorporan las normas de modos diferentes. Se sabe que los protestantes se suicidan más que los católicos, desde Durkheim, ¿no? Había toda una teoría de la sociología y de la antropología para auxiliarnos en este camino de investigación que, como les decía Lauro, comienza a inicios del 2000, pero la verdad era poco lo que sabía cómo hacerlo. De hecho, auxiliándome con siempre el trabajo científico es una obra colectiva. Auxiliándome con otros compañeros, desarrollamos un equipo de investigación y arribamos a algunas conclusiones que intentaré actualizar en esta conversación. Entonces, normas, violencias y automovilidad en el Uruguay contemporáneo. El concepto de automovilidad en el año 2002-2003 no lo tenía claro. Básicamente no conocía al autor que lo propone, se llama Urri. Ya vamos a ver lo que señala este autor y qué implicancias tiene, también políticas. Escuchaba con mucha atención lo que planteaban Barrios y Ferrer al inicio de esta mesa y ambos planteaban de ir más allá de lo que dicen las normas explícitas. Bueno, la idea de este proyecto era ir
¿Dónde está ese más allá de las normas explícitas? ¿Qué hay más allá de las normas explícitas en el espacio social del tránsito? Y por otro lado también una dimensión política de la cuestión. ¿Qué sociedad queremos tener? ¿Una sociedad de la automovilidad? Y ahora viene la integración de lo que plantea John Urry. Por ejemplo, a los Estados Unidos, donde de la automovilidad, o sea, del transporte en vehículos, dependen los movimientos de las personas y las mercancías, donde en las familias hay más autos a veces que personas, porque de eso responde la movilidad y por tanto la economía y la sociedad norteamericana, o queremos tener un desarrollo político civilizatorio diferente, donde estén en el centro de las ciudades las personas, ciudad, polis, política, ¿sí? Y esto es lo que por suerte cuando iniciamos este trabajo no estaba la UNACEB, no existía. Fue un desarrollo verdaderamente civilizatorio para el Uruguay, producto de la conjunción de esfuerzos de varios compañeros, entre los cuales Lauro, que está aquí a mi lado, no puedo dejar pasar los inmerecidos elogios que le hacía al trabajo que intenté llevar adelante y después intentamos con otros compañeros, Ricardo Freiman, que hoy no va a estar entre nosotros, pero no es fácil abordar un espacio de investigación como el del tránsito sin considerar distintas dimensiones que son relacionales. Pero empecemos sin más. Normas, anomia, plusvalor. Acá podemos pensar junto con los tres grandes de las ciencias sociales, con los grandes de todos los tiempos: Weber, Durkheim, Marx, o en términos cronológicos, Marx, Durkheim, Weber. Durkheim y Weber están más juntos. Empecé pensando en la violencia simbólica en el tránsito. La violencia simbólica es un concepto de un autor que ha aunado inteligentemente a los tres grandes de las ciencias sociales, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu enseña que la violencia simbólica, esto tiene que ver con lo que hablaba de cómo las cuestiones sociales se nos meten en el cuerpo, gracias, se nos incorporan, hacen parte de nuestra práctica, ¿no? Y la violencia simbólica es precisamente la incorporación de ciertas normas, algunas pueden hacer parte del derecho positivo, pero la mayoría evidentemente no lo son, ¿sí? Que impensadamente cumplimos. Impensadamente cumplimos. Este autor pone violencia simbólica, porque esto es lo que asegura la reproducción social. Max Weber hablaba de legitimidad y legitimación para señalar ese espacio de creencias que tenemos en las normas, unas creencias que tenemos en las normas que nos permiten el desarrollo de la legitimidad y la legitimación de distintas instituciones, normas y también comportamientos que van impensadamente en la reproducción de esas normas y en el respeto de esas instituciones. Pero Pierre Bourdieu habla de violencia simbólica porque le interesa también el cambio en relación a estas cuestiones, porque muchas veces reproducimos normas que en realidad nos perjudican, reproducimos normas que en realidad a veces están generando la reproducción de una sociedad que es perjudicial para todos, o para ciertos grupos sociales que reproducen, por ejemplo, el racismo, siendo que son el sector discriminado, que reproducen la explotación, siendo que son el sector social explotado. Pues en el espacio social del tránsito ocurre algo peculiar. Si la violencia simbólica está perfectamente estructurada, lo que seguramente ocurra es que habrá menos violencia en el tránsito. Y menos violencia en el tránsito significa menos muertes, mejor cumplimiento de las normas. Podemos trazar un simple y bastante evidente esquema. A mayor cumplimiento de las normas, menos violencia en el tránsito. O sea que a mayor violencia simbólica, a mejor estructuración de la legitimidad de las normas en los sujetos de una determinada sociedad,
Después, mejor tránsito. Tal vez por eso, en las sociedades protestantes, donde la violencia simbólica probablemente esté mejor estructurada, tal vez haya más suicidios, pero ahí suele haber mejor tránsito, menos violencia en el tránsito y por tanto menos siniestralidad, menos violencia y en definitiva un mejor tránsito. ¿Qué pasaría en Montevideo si tuviéramos todos los vehículos que tienen en Estados Unidos? No lo sabemos. Más vehículos que personas en muchos hogares. Pero nos podemos imaginar una realidad bastante caótica, ¿sí? La anomia. La anomia es un concepto que proviene de Durkheim, es un concepto súper interesante, porque no es que sea el no cumplimiento sin más de las normas. No, son repetidos y prácticamente no pensados incumplimiento de las normas que van haciendo sistema y que en algún sentido van provocando la modificación de las normas. Esto es, al menos en la interpretación de Duvigneau, que es un sociólogo francés de la segunda mitad del siglo XX. Pero al mismo tiempo en el tránsito, las formas anómicas que se pueden observar tienen que ver con lo que otro autor, también francés, Georges Vatel, llama el gasto excedentario. Incluso tiene otra expresión interesante que es la parte maldita. ¿Qué es esto del gasto excedentario? Bueno, cuando tenemos cientos de jóvenes repartiendo pizzas en moto a contramano, sin casco muchas veces, o el casco mal puesto porque tienen que salir como sujetos de estajistas que son a repartir muchas pizzas para poder hacer un salario que mismo así suele no ser digno, pues ahí tenemos una sociedad que hace un gasto excedentario. Esos muchachos jóvenes probablemente deberían ser más protegidos por nosotros como sociedad. Pero claro, son sujetos anómicos, porque ahí lo que está marcando el incumplimiento de la norma tiene que ver con el otro grande de las ciencias sociales, con Marx. Hay un sistema socioeconómico, una hiperexplotación en el tránsito que hace que estos trabajadores en moto incumplan recurrentemente las normas del tránsito. ¿Sí? Las normas del tránsito contra la economía no pueden. ¿O acaso se ha podido limitar el trabajo de los taximetristas, hacer que no trabajen 12 horas? ¿Sí? Porque contra la economía es muy difícil pelear. Contra la economía tenemos la política y las luchas históricas de los trabajadores que son civilizatorias. Pero hay luchas que los trabajadores a veces no aciertan a ver. No aciertan a ver porque forman parte de un sistema que lo que hace es impedir precisamente que se vea, que se desnaturalice, que es realmente peligroso trabajar en las condiciones que lo hacen los trabajadores en moto o los obreros del volante en el caso del taxi. ¿Sí? Y ahí cambió. Entonces, y acá el trabajo que emprendíamos en el año 2003 pretendía ser etnográfico y de hecho lo fue, pero el punto es que este antropólogo no sabía en el 2003 cómo hacer una etnografía. Había terminado su licenciatura, pero no había aprendido a hacer una etnografía. Entonces fue un poco a los tumbos, no fue una investigación muy establecida, entre otras cosas porque no había antecedentes en la región que tuvieran que ver con esta cuestión de etnografiar el tránsito. ¿Y qué es etnografiar? Bueno, etnografiar es un ejercicio relacional, esto es ver relaciones que habitualmente no se ven, pero que hacen a el espacio social que investigamos. Y ese espacio social, el concepto del sistema social desde la etnografía y desde la antropología ha sido muy criticado e incluso diríamos que dejó de utilizarse desde los años 90
pero sin embargo en el tránsito uno puede ver lo que Marcel Mauss llamó una suerte de hecho social total. De nuevo estoy con otro clásico de las ciencias sociales. Un hecho social total un poco peculiar, porque los hechos sociales totales que veía Marcel Mauss referían a sociedades, vamos a decir, donde todas las personas se conocen, donde hay pocos sujetos y donde hay determinadas ceremonias de las cuales las personas todas quedan entrampadas en ellas. Bueno, me podrán decir, el Mundial de Fútbol, más o menos, es una ceremonia global en la que todos quedamos entrampados. De hecho, hay antropólogos del deporte que están empezando a pensar los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol como hechos sociales totales. Pero en nuestro caso íbamos por otro lado. Y ahí, en esto, junto con Ricardo Feynman, empezamos a pensar el tránsito como un hecho social total donde lo que importa es lo real. En el sentido de otro autor, un seguidor de Marcel Mauss como Georges Bataille, que plantea que lo real precisamente tiene que ver con esa cuestión de la economía, ¿sí? Que en el caso, en su lectura de Mauss, tiene que ver con este gasto excedentario. Entonces, el tránsito hace sistema. Tanto así que si cortamos el sistema del tránsito, afectamos más que la huelga. Esto los argentinos lo saben muy bien. Los piqueteros fueron más eficaces para llevar adelante sus demandas políticas que cualquier huelga general de las que se hayan hecho en Montevideo. Después, es muy curioso decir, tuvimos tanto porcentaje de acatamiento. Sí, pero yo veía los ómnibus grises de Kutza llevando trabajadores. No se cortó ni la producción ni la circulación. Ahora uno pone un buen piquete en determinados lugares, les aseguro que corta la circulación y la producción. Entonces el tránsito hace sistema. No es trivial desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista sociológico, ni desde el punto de vista político. Efectivamente, como en el hecho social total de Mauss, uno puede apreciar en el tránsito que toda la sociedad está puesta en juego, a no ser que uno sea el personaje de Desde el Jardín. No sé si se acuerdan de la película. Peter Sellers era el que estaba en el jardín, no entendía nada de la sociedad porque ni conocía el tránsito, no formaba parte del espacio social del tránsito. Ahora somos personas normales que no vivimos encerrados en un jardín victoriano en Londres del siglo XX, pero el tipo vivía en la época victoriana porque vivía como un siglo atrás, encerrado en el jardín. Si no somos este sujeto, o sea, si somos la mayoría de las personas que vivimos en la sociedad contemporánea, podemos ver, esto para los que dudan si la sociedad existe, si vamos a un tránsito, podemos ver el todo de una sociedad en movimiento. O sea que el tránsito no es trivial como hecho sociológico, incluso como uno que podría tener características totalizantes. Y bueno, investigando, en el contexto de la investigación, surgió este concepto de la automovilidad. Y, de nuevo, la posibilidad de entender a la sociedad como un sistema y, sobre todo, al tránsito como un sistema. Y, en este caso, el sistema de la automovilidad. Y hay diferentes automovilidad, como ya lo adelantaba al comienzo. La automovilidad es una, dice John Urry, una autoorganización, autopoética, no lineal, sistema que se extiende por todo el mundo y que incluye coches, automovilistas, carreteras, suministros de petróleo y muchos nuevos objetos, tecnologías y signos. Esta cuestión de los ensamblajes es interesante, proviene de otro filósofo, en este caso un francés, que se llama Gilles Deleuze, que ha generado mucho impacto en las ciencias sociales contemporáneas. Y la etnografía ahí servía muy bien para comprender los ensamblajes. La etnografía es un espacio privilegiado para ver, por ejemplo, el double bind. Double bind es un concepto ya viejo de Gregory Bateson, un antropólogo en realidad británico, pero que trabajó toda su vida prácticamente en Estados Unidos. Y que veía qué es lo que pasa cuando enseñamos una cosa y hacemos otra. Esto quiero decir, no comas con la boca llena, nene, te dije.
¿sí?, que tiene el mismo efecto en un sistema total del tránsito cuando para correr un vehículo que está ligeramente mal estacionado, el vehículo del instrumento de control, en este caso de la municipalidad, de la intendencia, saca un vehículo y tranca un buen periodo de tiempo a todo el sistema de tránsito de la Ciudad Vieja. Entonces, el buen sentido dice, si por metro y medio de mal estacionado un vehículo que no trancaba el tránsito, se lo saca, se genera como un doble bind, un doble vínculo con una determinada realidad a la cual se quiere enseñar al sistema cómo comportarse, pero se lo perjudica. Uno podría decir, pero bueno, ¿qué otra manera de penalizar al vehículo? Y bueno, capaz que en ese caso era mejor ponerle la multa y no sacarlo, porque sacarlo genera una tranca en la automovilidad, en el sistema del tránsito, y una irritación que va en contra del sentido de la norma. Lo mismo cuando en algún tiempo, yo creo que ya no se hace más, se utilizaban los embotellamientos por parte de los agentes de control, en vez de solucionar el embotellamiento, controlar si los vehículos habían pagado la patente o no. Esas son cosas que yo observé allá por el 2003, 2004. Pasaba, lo vi más de una vez. Decía, bueno, claro, ¿cómo no va a generar irritación en el ciudadano si se le está aplicando el double bind? Lo mismo que el papá le dice al nene que no se come con la boca llena. ¿Sí? Entonces, estas eran los ensamblajes, las relaciones que se podían ver. Al mismo tiempo, se podía ver en el trabajo etnográfico, o sea, estando en el tránsito, se podía ver que, estando con una mirada, exotizando, ¿no?, aquello que es natural, desnaturalizándolo y enfocándolo con una actitud científica, ver que entre las 9 y las 11 de la noche hay unos recurrentes infractores de las normas, que son unos muchachos que trabajan en motos, que son trabajadores precarios, con los que después tuve algunas entrevistas, y que no pueden no incumplir las normas. Y que después, hablando con inspectores de tránsito, decían, pero la verdad que si nos ponemos, porque uno de los lugares de observación fue la pasiva frente a la intendencia, la verdad que si nos ponemos ahí los matamos, les matamos el salario. Y obviamente un trabajador tiene conciencia de lo que puede significar arruinarle el salario a otro. Sobre todo cuando se lo entiende, porque todos lo entendemos, que es una cuestión sistémica, que no lo vamos a resolver con una multa, ¿sí? Ni con una multa, ni 100 multas, ni 1000 multas. Hay cuestiones que se resuelven con 1, 100 y 1000 multas, las que sean necesarias. Y hay otras cuestiones del tránsito que no se resuelven con multas. Entonces, esto es lo que permitía ver la etnografía del tránsito. Entonces, la violencia estructural circula en el tránsito. Hablando con obreros del volante, por ejemplo, con taximetristas, algunos que vieron que en el mundo del taxi hay múltiples formas de relacionarse con la propiedad. Hay verdaderos dueños de medios de producción que no trabajan en el taxi. Hay otros que se explotan a sí mismos trabajando todo el día en el taxi. Y hay explotados de los más tradicionales en el espacio del taxi, que trabajan 12 horas por día, y que incluso algunos muy combativos sindicalistas en aquel entonces consideraban que podían mejorar las condiciones de vida del trabajo en el tránsito, pero que las 12 horas prácticamente eran intocables, porque no cerraba de ninguna manera la ecuación económica que permitiera tener una vida digna trabajando en el taxi. O sea que la violencia estructural, que es una violencia que suele manifestarse de otras maneras, ¿no? Porque el destajista que trabajaba en el siglo XIX 14 horas en una máquina y se cortaba el dedo, seguramente no le echaba la culpa a la explotación económica o al sistema capitalista, se le echaba a la torpeza que tuvo en ese momento, o incluso, lo cual es más fácil de echarle, al compañero que lo distrajo, mientras estaba trabajando 14 horas a destajo en esa máquina. Efectivamente, los trabajadores en moto, los obreros del volante, de los cuales los más débiles son los trabajadores en moto, tenía que ver
esa era la hipótesis que nosotros planteábamos en ese momento, en este momento yo trabajando junto con otros compañeros, con la no regulación laboral en el tránsito, la inadecuada regulación laboral en el tránsito de los trabajadores en moto. Y eso era necesario vincularlo con alguna forma de la automovilidad, porque el hombre araña, ustedes lo vieron, Lauro me lo señaló hace mucho tiempo, mirate la película, mirá cómo ese trabajador moto que es Peter Parker, me lo tira al oído. Peter Parker es como William Ferreira, trabajador en el tránsito de Montevideo, arriba de una moto a los 19, 20 años, que el lugar en el mercado laboral es ese, el que tiene. Y efectivamente, ahí como sociedad tenemos que pensar qué modelo de protección queremos. Si el europeo, donde hay un tránsito que regulando las relaciones laborales tiene un mejor tránsito, ¿no? O estilo norteamericano, desregulado, donde la gente se puede comprar la cantidad de vehículos que quiere, ¿no? Y esta es una pregunta de carácter básicamente político. El crecimiento de los trabajadores en moto tiene que ver con ese destajismo propio de la hiperexplotación neoliberal. Efectivamente, me acuerdo que hablando con una persona muy reflexiva, el comisario Berrone, comisario en aquel entonces, supongo que hoy tendrá otro grado, pero que tenía una visión muy reflexiva del tránsito. En ese momento él era el jefe del cuerpo de policía de tránsito y esa actitud reflexiva lo hacía, para mi gusto, trabajar muy bien y mejorar el trabajo de la unidad a su cargo en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el que tiene que ver con el dar lugar a la investigación, el cuidar de las estadísticas, el tener una actitud reflexiva hacia sus subordinados. Entonces el comisario Berrone me decía, bueno, ahora que mejoró un poco la economía y que vino el plan de emergencia, aparecieron en barrios donde no había montones de motos. Uno podría hablar de las motos del plan de emergencia, decía. Y conversando con él decía, es absolutamente razonable que si uno es un trabajador o aspira a ser un trabajador, ni siquiera es un trabajador, está en los bordes del mercado laboral, conseguir una moto y poder ir a trabajar rápidamente como repartidor. O hacer alguna otra cosa con la moto. Que también, efectivamente, los cuerpos inspectivos lo saben muy bien, se armó todo un mercado ilegal en relación a las motos que tiene que ver precisamente con cómo crece la economía en los bordes de nuestra sociedad. ¿Cómo ha crecido? Y bueno, el mercado de las motos, más de una vez me dijeron, podés conseguir una moto por 1.500 pesos. Y capaz que hasta sale buena. ¿Sí? Por eso es más fácil dejarla tirada cuando te la incautan que te compras otra, evidentemente. Y eso hace al sistema de la automovilidad que queremos. ¿Queremos que las motos salgan realmente $700 0 kilómetros? ¿Queremos que crezca el parque automotriz o queremos otro sistema de automovilidad o queremos otra protección laboral? En lo inmediato puede generarle indicadores negativos a la economía, pero es una pregunta política. Puede perjudicar a la economía. Ahora, en el 2003, les aseguro, cuando empecé la investigación, el tránsito estaba planchado. Había poco tránsito y esto se refleja en que no hubo un crecimiento de los siniestros con la crisis. Al contrario, hubo un planchazo. Si crecieron los subsidios, ¿y es porque haya un mejor cumplimiento de las normas? No, porque había menos automovilidad. ¿Sí? Entonces, esta hiperexplotación, tengo un desfasaje porque lo tengo en dos lados. Explotación, el destajismo neoliberal de los repartidores en moto, la incertidumbre, esa sensación de incertidumbre, evidentemente
agarrarse a la posibilidad de comprar una moto y tener una salida laboral es aferrarse a la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo voy a poder trabajar como trabajador irregular en una u otra empresa como destajista tercerizado? Entonces la inseguridad laboral, la violencia y el riesgo, un incremento de la inseguridad laboral, un incremento de la violencia en el tránsito y un incremento del riesgo. Esto es un fenómeno de los 90, que la pizza llegue calentita. Si me llega fría no les doy propina, si demora mucho no le doy propina, ¿se entiende? Ahora, la vida pasa a un segundo plano en esos términos, porque lo importante es el desarrollo de, en un caso, la posibilidad de sobrevivir, llevar algo a mi casa, y en otro caso, el crecimiento de la economía. Ese es un modelo civilizatorio. Por eso plusvalor, cuerpo y agencia. El concepto de agencia, en este caso como un antropólogo Latour lo pone en juego, es hasta qué punto el vivir en el tránsito hace que naturalicemos las cosas. Algo que no les conté, yo llegué a investigar el tránsito, soy antropólogo, era estudiante de antropología, pero también trabajaba como cobrador de una empresa. Entonces, durante 7 años en el tránsito me llevó a una obligada reflexión antropológica y sociológica en el propio espacio del tránsito. ¿Sí? Continuos de violencia. Y este concepto de agencia tiene que ver con lo que me pasa a mí con la computadora, ¿no? Miro acá y no apreté acá, salió ahí y acá no lo tengo, evidentemente, porque uno está agenciado con los objetos, lo humano y lo no humano se agencia en el tránsito de una manera particular. ¿Sí? Uno puede decir que ha aprendido a manejar un vehículo cuando no tiene que pensar los diferentes procedimientos que debe hacer para emprender su marcha y funcionar por el sistema del tránsito, pero al mismo tiempo debe también aprender las normas. Cuando uno va a manejar en otro espacio del tránsito, cuando va a manejar una autopista en Europa o en Estados Unidos, tiene que aprender y de nuevo se siente un gurí empezando de nuevo a aprender a manejar el vehículo, porque está frente a otras normas. El tránsito es un buen lugar para entender esto, yo se lo digo a los estudiantes con los que dialogo sobre estas cosas, el concepto de agencia, cómo nos agenciamos elementos que son humanos con elementos no humanos, con elementos sociales, con elementos no sociales. ¿Sí? Y el tránsito también nos da un lugar privilegiado para eso. Pero en esta placa lo que quería ver es la cuestión de los continuos de violencia. Entender la violencia como mera ruptura de la norma, o como mera violencia interpersonal, como mero delito, o como mero incumplimiento de normas, en este caso delito, o violencia interpersonal entre dos personas que se pelean, en fin, porque sus razones tendrán, es en algún sentido mal entenderla. Según fueron dos autores, Nancy Shepherd Hughes y Philippe Bourgois, dijeron que la violencia debemos entenderla como continuo, como un continuo, en el cual la violencia estructural, la violencia simbólica de la que ya hablamos, la violencia estructural es la que tiene que ver con las presiones directas y muy tangibles en el tránsito, ¿no? En el tránsito son muy tangibles de la economía, ¿sí? Con las violencias cotidianas. Y las violencias cotidianas, vaya si las veremos en el tránsito. Estamos acá, muchos de nosotros somos observadores cotidianos de las violencias en el tránsito. Y esas cuestiones solemos entenderlas separadas, ¿no? Y entenderlas separadas es mal entenderlas. Entender que una persona que trabaja a destajo en una moto es un incumplidor contumaz de las normas, porque es, hablando mal y pronto y en cierta jerga, un pichi que no sabe nada, que no tuvo educación o cosa por el estilo, es mal entenderlo. El modo de regular el comportamiento de estos sujetos es la regulación laboral, porque si ellos tuviesen su trabajo regulado, seguramente lo que pasaría es que trabajarían distinto y que incumplirían menos las normas. Pero en cambio,
Si los dejamos a merced total de la violencia estructural, lo que generamos es un incumplidor contumaz de las normas. Philippe Bourgois y Shepard Hughes han utilizado este concepto para entenderlo en otros ámbitos, en el ámbito de violencias delictuales más cruentas. Efectivamente, ellos lo habían pensado para el caso de las violencias, cómo las violencias estructurales se relacionaban a las violencias, por ejemplo, domésticas, a las cotidianas violencias domésticas que van generando sujetos que probablemente deban agenciarse con el mundo social, un mundo social donde se aprende a defenderse violentamente de las violencias que les hacen. Entonces, bueno, pues bien, eso nos permite entender también los continuos de violencia en otros ámbitos sociales, pero en el tránsito esto es bastante directo y fácilmente visible, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los repartidores en moto o los taximetristas que trabajan 12 horas por día, o en los camioneros que, sobre todo en otros países, en Uruguay debe ocurrir también, pero sé de otros países, a veces son trabajadores que están 12 o más horas sin dormir y que sostienen esa forma muy violenta de vida para ellos mismos mediante alguna forma de consumo de sustancias, anfetaminas y más. O sea que la regulación laboral en el tránsito es algo civilizatorio muy importante. Tiempo, alteridad, desigualdad. Entonces, se ha dicho que el tránsito es un espacio social donde mueren los jóvenes. Mueren los jóvenes. Efectivamente, juventud, divino, tesoro, decía un italiano en Argentina, Luca Prodan. Juventud, divino, tesoro. Evidentemente era irónico, ¿sí? Con la juventud lo que suele ocurrir es que es la carne de cañón de la institución que sea y del mercado que sea. Batel acá nos permite pensar esa cuestión del gasto excedentario. Gastamos nuestros jóvenes que circulan desprotegidos en sus motos y que forman parte de un modo civilizatorio en el cual rápido y furioso anda mejor, ¿no? Claro, se revienta rápido, pero eso cuando uno es joven a veces no es demasiado relevante, ¿no? A mí no me tiene por qué tocar. Porque también hay una utilización de las motos que es de carácter lúdico, ¿sí? O de los autos. Pero lo que pasa es que los autos no son para tantos como las motos. Entonces, entre las picadas en motos, el preparar las motos, hacer de eso un mundo social, y bueno, tiene que ver con características muy contemporáneas del desarrollo de nuestra cultura contemporánea. Entonces, el tiempo de la juventud, entendida como un espacio de la moratoria social, de tiempo que la sociedad y las familias nos dan para que podamos estudiar, para que podamos ser más provechosos luego para la sociedad toda y para nosotros mismos, ese tiempo de la moratoria social es muchas veces el tiempo de la precariedad, de esa moratoria social interrumpida tempranamente a los 16, 17 años. Y la moto, de alguna manera, se agencia bien para esa precariedad, para ese tiempo que va rápido, para ese tiempo que va muy rápido. Entonces es necesario estudiar cómo se gobierna ese tiempo y esos cuerpos. Este gobierno de los tiempos y de los cuerpos en realidad se han hecho en base a lo que algunos autores llaman la gubernamentalidad neoliberal, muchas veces mediante formas no estatales de gobierno, mediante ONGs que intentan enseñar, prevenir las aristas más duras de estas cuestiones de la precariedad neoliberal, ¿no? Y que muchas veces llevados adelante por trabajadores precarios, por ejemplo, ONGs que se dedican a la prevención de la violencia, con fondos muchas veces estatales, muchas veces internacionales. Esta gubernamentalidad neoliberal trasciende las fronteras de los países y circula en forma global
y es interesante también considerarla a la hora de estudiar estas cuestiones. Voy rápido porque aquí tengo el reloj de arena que está llegando a su fin. Brevemente, las resistencias en estos tiempos han mostrado ser más eficaces, las resistencias en el tránsito y en las resistencias a la propia automovilidad, que la huelga. Ha sido más eficaz en los últimos tiempos para entorpecer el desarrollo del sistema económico, ha sido más eficaz que una huelga cortar el tránsito. En Uruguay esto creo que las autoridades lo han entendido muy bien. No se deja que se corte el tránsito más que unos breves minutos para que se muestre la protesta, pero no para que genere un entorpecimiento global de la economía y la sociedad, ¿sí? En Argentina la experiencia es diferente y se ha hecho de esto una práctica política interesante. El otro gran corte de nuestra contemporaneidad tiene que ver con el cibernético. Cortar los flujos virtuales sería casi tan relevante que cortar los flujos reales de ese sistema total que es el tránsito. Claro, porque estos cortes afectarían los ensamblajes, afectarían los agenciamientos que exige el desarrollo de las fuerzas económicas. Bueno, finalmente algunas propuestas en los 3 minutos que me quedan a actualizar. En su momento hicimos algunas propuestas. En su momento planteamos, y el plural es porque fue junto con otros compañeros, incluso alguna la hicimos con Lauro, y a veces es mejor la regulación laboral que la multa que no habremos finalmente de poner, porque todo va a continuar así. A veces es mejor, junto con la multa, para el que va apurado, detenerlo 15 minutos. Tranquilícese un poco, señor, porque si no el tipo agarra la multa y sigue a la velocidad que tiene, porque no lo afecta en su bolsillo. Sí lo afecta en su bolsillo, pero no lo afecta en la función que va a cumplir. El señor tiene que llegar a la reunión muy importante donde se juegan muchos miles de dólares, entonces la multa de 500 sí lo afecta, va a putear en chino hablando mal y pronto, pero sigue más rápido y más furioso todavía. Capaz que algunas medidas inteligentes como darle una perorata a 15 minutos puede ser más eficaz que la mera multa. Tobiñó dice: la misma anomia ha cambiado de sentido en la sociedad, en nuestra sociedad y nuestra civilización. Estamos condenados a innovar o a reventar. Sentido, es una obviedad, sí, pero es bueno recordarla. Entonces, hay cuestiones políticas grandes, como afirmar un proceso. Me gustó mucho lo que planteaba Pablo Ferrer en cuanto a qué sentido político darle a las cuestiones del tránsito. Y sí, hay un verdadero proceso de civilización. Civilización viene de ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de tránsito queremos? Urbanidad viene de urbe, política viene de polis. Estamos en un espacio donde la reflexión ciudadana es fundamental y no debemos renunciar a dar este debate. ¿Queremos más autos que personas? ¿O queremos una ciudad que sea para que las personas se la apropien? ¿No? ¿Queremos una ciudad tipo Los Ángeles, donde los vehículos son imprescindibles para la vida? ¿O queremos una ciudad que esté viva por sus ciudadanos que anden en bicicleta, a pie o en el transporte público? Y de nuestras políticas depende que las personas dejen el auto del garage, incluso los que tienen plata para tener 2 vehículos o 3, y usen felizmente, porque realmente usar el transporte público cuando es feliz es realmente grato para el ciudadano, ¿no? Y bueno, ahí tenemos
algunos debates a dar y por ahora vamos perdiendo, ¿no? Porque por ahora es más económico tener una moto, ir en moto a la obra. Cada vez vemos más motos en las obras que ir en bicicleta, que es muy peligroso. En moto también es peligroso, pero bueno, por lo menos sos más poderoso en el sistema del tránsito. Y en el transporte público o estar ceñidos a esa automovilidad. Entonces, una decidida apuesta a la regulación laboral y al transporte público. Y una primacía creciente. Deberíamos planificar a futuro cuántos vehículos menos tener y cuánto transporte público más rápido tener y cuántas mejores ciclovías tener. Claro, acá vamos a afectar algunas. Eso es la señal tecnológica del amigo Lauro que me dice que el tiempo ha terminado. La anomia no creo que sea el gran problema en el tránsito, les voy a decir. El concepto de anomia designa precisamente los hechos irregulares que no corresponden a ninguna violación de la regla, porque en este caso la misma regla se pone en entredicho. No es lo que ocurre en el tránsito. Yo les diría que no estamos en una situación anómica en el tránsito y les diría que incluso estamos un poco mejor que tiempos atrás. ¿Sí? Lo que sí tenemos son espacios de difícil regulación que probablemente no podamos regular con las herramientas de siempre. ¿Sí? Bueno, algunas referencias bibliográficas para lo que les interese y el agradecimiento por la escucha atenta y respetuosa de estos minutos y espero el feedback. Gracias.